Hola, José Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Un abrazo. Por favor. Ya. ¿Cómo vas? Bien, bien, ahí. Vamos, mira. Ajá. Hola, Sandra. Gracias por aceptar, qué bueno que vinieron. Hablábamos de cuando habías conocido a Guillermo, ¿no? Fue en el 86, justamente que llegué a México. Pues ya pasó un rato, ¿no? Ya pasó un rato. Claro, y después de eso se vinieron juntos a Puebla. Sí, nos venimos juntos con otras personas, y a fundar. Bueno, no, más bien llegamos a la UDLA. Ajá. A hacer el trabajo del concierto de San Ovidio, ¿no? Con Carlos Robles y demás. Claro. Y de ahí, pues, vino la otra parte, ¿no? De hecho, ya estábamos trabajando en México como grupo independiente. Ya. ¿Pero en la Trasluz? No. No, a Trasluz se vino a nombrar justamente aquí en Puebla, ¿no? Ya. Ahí éramos los sin nombre. Yo lo conocí en el 92, en un taller de verano. Tenía 16 años. Sí. Pero todavía en el espacio de la 13. No, ya en la 8. ¿En la 8? En la 8. Saludos, ¿cómo están? Les voy a tomar su orden, seré su mesero del día de hoy. Tenemos café, té, agua, cerveza o vino. ¿Qué gustan? Yo quiero un café. ¿Un café para la señorita? ¿Café también? Cafecito también. Café. ¿No me disparan uno? Muy bien, 3 cafés. Vienen en camino. Pues sacamos la primera. Por favor. ¿Cómo llegamos? Vamos, pues. Lo que pocos saben de Guillermo Cabello, y creo que es importante. Híjole, pues yo voy a contar una anécdota que me pasó con Pueblos Sin Ángeles, ¿no? Que terminamos, los ensayos eran siempre muy tarde, yo me acuerdo de 4 a 10. Cuando yo estaba en Pueblos Sin Ángeles tenía 13 años, y él era el que me llevaba a mi casa terminando los ensayos. Que tampoco era una obligación, pero siempre decía, no, yo te llevo. El chiste es que en ese ensayo se nos hizo tarde, no terminamos a las 10, terminamos como a las 11:30, ¿no? Más o menos. Ya a punto de estrenar. En ese tiempo no había celulares, no se podía hablar. Me lleva a mi casa, y mi papá ya no estaba en mi casa. Mi papá estaba buscándome en la calle, etcétera. Y cuando llegamos, bueno, yo les cuento que se puso ruda la situación, ¿no? Entre Guillermo y mi papá, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Pero sin embargo, creo que lo que le importaba también en ese momento a Guillermo, pues es el rigor, ¿no? Y de alguna manera, pues uno se pasa de ensayos, ¿no? Y trató como de solucionar la situación. Afortunadamente mi madre, que siempre nos bloqueaba cosas así fuertes, ¿no? Platicó con mi padre, platicó en ese momento con Guillermo, pero es una cosa que me hizo sentir muy mal, ¿no? Qué bueno que lo cuento ahora, ¿no? pero Guillermo creo que me influyó en muchos sentidos con la disciplina, con el rigor teatral, ¿no? Y que en un principio hasta guerrilleros del teatro éramos, ¿no? Ahora que platicábamos, pues que cómo vinieron, ¿no? Supongo que también una especie de guerrilla, teatral a fundar otras maneras de ver y hacer teatro. Creo que eso es una cosa con la que yo me quedo, y que creo que casi no cuento esta anécdota, ¿no? Porque de verdad que me daba pena, ya lo estoy superando. Sí, es algo que yo no sabía, por ejemplo. Sí. Y bueno, de una u otra manera también, pues son experiencias que te ayudan a hacer tu propio teatro, ¿no? De pronto, tiempo después, años después. Y entonces son cosas que evidentemente que los tiempos han cambiado y que tú vas asumiendo como director, ¿no? Como dueño de un espacio y que dices, tengo jóvenes que están en la misma situación en la que yo estuve. Sí, claro. ¿No? Entonces ahora los tengo que cuidar, proteger, comunicar sobre todo, ¿no?
que es algo bien importante en el teatro, porque ahora hay muchos chavitos haciendo teatro, Claro. ¿no? Menores de edad. Sí. Entonces hay que protegerlos también. Y el teatro también trata esos temas, ¿no? Es decir, cuidar de nuestra gente, ver por ellos, ¿no? Entonces, creo que está padre que ahora lo cuentes con esta tranquilidad y serenidad como una manera de reflexión y de trabajo productivo también, ¿no? Más de 30 años después. Sí, Ujú. sí, claro, ¿no? Y después digo, ya pasó y ya lo platicamos con mi padre, ¿no? Y que también de alguna manera, pues, eran familias que de pronto no querían que hiciéramos teatro, ¿no? Sobre todo menos tan chiquitos. Bueno, pues, una de esas cosas es que a mí no me aceptaron en Atlas Luz porque cuando yo quería estar en Atlas Luz tenía 11 años. Y mi mamá iba y hasta los 13. No pasabas el casting. No. Me toca, ¿no? Por favor. Sí. Venga, vamos a agarrar el apellido. El apellido. Si Guillermo Cabello volviera y viera el teatro que hacemos, seguro diría, bueno, no sé si es el teatro que hacemos nosotros o se hace en Puebla, ¿no? Pues yo creo que esta palabra de rigor, de disciplina, ¿no? De honestidad, es de pronto lo que nos está faltando, ¿no? Yo tengo exalumnos que veo en escena y que de pronto me dan ganas de decirle las cosas como nos las diría Cabello, ¿no? Frente a frente, ¿verdad? Con toda la honestidad, con toda la precisión, y eso nos permitiría avanzar y evolucionar mucho y tener mejores intérpretes de la escena, ¿no? Porque ahora he visto que se solapan muchas cosas y con Guillermo las cosas eran rígidas, ¿no? Al grado que de pronto, podrías discutir con él, ¿no? Incluso podrías elevar los tonos y mentarte la madre, pero estábamos hablando de algo escénico, ¿no? De algo teatral. Y entonces, al siguiente día las cosas fluían, porque así es y así debe ser, ¿no? Pero también había un respeto, ¿no? O sea, el director se respeta, ¿verdad? Se calentaban las situaciones, los mensajes, las malas interpretaciones. Sí, somos humanos, se da. Y a mí me tocó vivir muchas con Guillermo Cabello, incluso personales, ¿no? Pero al otro día éramos tan teatristas y tan humanos como siempre, ¿no? Y eso también me ha dejado eso, justamente que ahora trato al teatro con este respeto, y si no hay tal respeto, no lo hago. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo ven? También a mí me parece que la cuestión de las organizaciones, ¿no? Como esta cuestión de hacer colectividad, como que no está. Entonces, eso creo que destacaría Willy, que era algo que era primordial para él, el hacer colectividad, el hacer grupo, claro, no compañía, ¿no? Sí, ahora. Entonces, que de repente hay diferentes actores en diferentes compañías y así, entonces la cuestión de la organización es diferente y creo que eso llamaría mucho la atención, porque se organiza de manera diferente en estos momentos. Sí, el término de grupo pues implica todo eso, ¿no? Claro. ¿Verdad? Ajá. El mismo lenguaje, incluso la misma técnica o el mismo método de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo. Yo hacía memoria cuando trabajábamos con Blas Braidot, con Raquel Sebane, con el Grupo Zumbón, con La Mueca, con Gregorio Reséndiz, con Ana Laura, ¿no? El Negro. Entonces, justamente cada grupo tenía su postura, tenía sus ideas, tenía su línea de trabajo, ¿no? Y eso de pronto, pues también sea como, ¿verdad? Ahora solo hay monólogos, ¿no? Las convocatorias que salen ahora, narradores orales, monólogos. Con poca escenografía. Y antes nos esforzábamos. ¿Salen 3 cafés? Y eso hace también que las obras de teatro duren poco en cartelera, ¿no? También que eso es algo que no se tiene 5 funciones y no se vuelve a presentar. Y eso, después de todo el trabajo que se hace para un montaje, es súper difícil, ¿no? Entonces esperábamos por lo menos las 50 representaciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Luego las 100. Ahora da 5 y ya, cambio de planes, ¿verdad?
y dices, no, no puede ser. No, ese no es un trabajo constructivo, no es un trabajo proactivo, no es un trabajo que beneficie, porque además pues nosotros con cada función aprendemos, ¿no es cierto? Damos 5 funciones en donde hay 2, 3 gentes, de pronto te sientes insatisfecho, ¿no? El teatro hay que moverlo. Ese es un aprendizaje de Cabello, hay que moverlo, ¿no? Del teatro independiente incluso. Y hay ¿no? que decir lo que está faltando. Exactamente. También, ¿no? Levantar la voz. Levantar la voz. Claro. Bueno, me toca. Ay. La primera vez que conocí a Guillermo Cabello, mi impresión fue, bueno, yo llegué a Trasluz, que era una casona vieja del siglo XVIII. Estaba en el tercer piso y estaban promocionando talleres de verano. Y pues yo quería tomar un taller de verano después de terminar la secu. Y pues ya fui. Estaba todo bien oscuro, subí hasta el tercer piso, valiente, porque era de noche, y Willy estaba martillando, estaban montando el cafeteatro, y se iba a estrenar, y entonces estaban haciendo los bancos, y estaban construyendo todo el escenario. Y yo lo vi martillando y vi a un tipo como, o sea, que hacen construyendo, ¿no? Porque una tiene la idea de que los artistas, los actores, no hacen este tipo de trabajo. Y eso fue como lo primero que yo vi, como que después entendí como esta construcción de la persona, ¿no? Como este rompecabezas, ¿no? Que vas armando. Y decir, Willy era un artista, Willy era un director, Willy era un constructor, Willy era un maestro, ¿no? Pero que cuando yo lo vi construyendo los bancos fue así de, o sea, qué chido, qué bonito, pero después entiendes como todo este contexto de pensar que esta persona que ama tanto el teatro tiene que hacer un montón de cosas para poder hacer el trabajo que al final es la creación, que es el teatro, ¿no? Pero atrás hay un montoncísimo de cosas que hay que hacer para llegar a la escena, ¿no? Y entonces eso fue como muy impresionante para mí, decir, bueno, este señor que es el director está martillando para que alguien se siente y vea el teatro. Entonces fue como una impresión muy buena para mí. Eso. Sí, yo creo que le entraba todo, sí. ¿no? Le entraba todo. Es decir, no era nada más el director, era de pronto el adaptador, era de pronto el dramaturgo, era el carpintero, sí. ¿Verdad? Movía cosas, atendía a la gente. Entonces, eso también lo aprendimos bien, ¿no? Aprendimos que el teatro se hace a través de todas esas actividades y todos tenemos que hacerlas, ¿no? Yo lo veo de pronto cuando vengo a tu teatro, Carlos, ¿no? Sí. Que de pronto te veo en las luces, de pronto te veo allá afuera, ¿no? Recibiendo a la gente. Entonces, eso es justamente lo que dice Sandra, ¿no? Ajá, como ganarte el estar en escena, desde barrer y trapear y limpiar el escenario para poder estar ahí y ocuparlo, es como cambiarte el sentido de lo que estás haciendo por tu trabajo, ¿no? Por lo que amas. Finalmente es tu casa, ¿no? Claro. O sea, yo también, lavar los baños de atrás, ¿no? Era complicado, ¿no? Porque a veces ni en mi casa, ¿no? Pero llegabas a ese lugar y decías, bueno, pero yo quiero estar aquí, quiero hacer las obras que se hacen, y hay un involucramiento. Claro. Que no solamente, como dicen, artístico, sino también humano, claro. Y que te hace entender al otro, pues que nos cuesta trabajo desde agarrar una escoba, lavar, ¿no? Hasta lo más interesante que ya es el actuar. Pero vas teniendo aprendizajes bien bonitos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Es el trabajo, y volvemos a lo mismo, el rigor del trabajo de Willy es innegable, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde el involucramiento. ¿No? Voy yo otra vez, ¿verdad? Te toca. Voy. Mira. No, ya saqué. Sí, a ver. Guillermo Cabello significó en mi vida profesional, bueno, pues lo estamos contando, ¿no?
nosotros como asociación ahora civil, pues lo intentamos imitar, ¿no? Después nos dimos cuenta que no era tan fácil y que se oía muy bien lo que podía pasar, pero en realidad Guillermo pues pintó línea para mí, para mi trabajo. TETIEM en este momento pues es parte fundamental de las enseñanzas de Willy, porque todos estamos involucrados. Como bien decían al principio, las nuevas generaciones buscan otra cosa, ¿no? Hay mucho más individualismo, es mucho más trabajo, pero por eso mismo creo que es lo más interesante del trabajo de Willy, porque siempre había una contracultura, siempre había, sí, desde luego que hay que hacer los que nos dedicamos al teatro por dinero, pero eso era la última cosa que buscábamos, ¿no? Buscábamos un trabajo que pueda comunicar algo a las generaciones que en ese momento podían ver el trabajo y buscábamos enternecer, buscábamos emocionar, buscábamos en principio a los propios integrantes del grupo, ¿no? Pero después algo que me llama mucho la atención es justo también era un gran iluminador, ¿no? Y me llama la atención ahora, a lo mejor ustedes saben, supongo que A Trasluz se llamaba por eso, ¿no? Pero lo que hacía Guillermo con unos botes chileros, sí. Ahora ya hay LEDs, ahora ya hay otras cosas para iluminar, pero yo me acuerdo que el foro tenía 60, 70 lámparas, y todas armadas a mano, con una instalación que probablemente en estos momentos Protección Civil hubiera clausurado, ¿no? Completamente artesanal. Completamente artesanal, pero eran otros tiempos, ¿no? Eran otros jóvenes los que queríamos hacer teatro con un pensamiento contracultural completamente, y creo que el hecho de tener un foro independiente, primero en la 13, después en la 8, de alguna manera nadie quería comprometerse, ¿no? O sea, buscaron otra manera de encontrar el trabajo a partir de la identidad, lo que decías con Blas Braidot y Raquel, ¿no? O sea, un foro lo que traía, o lo que trae siempre, forma una identidad, una manera de pensar, un trabajo artístico encaminado a una línea de trabajo, y eso yo creo que para mí Guillermo marcó en ese sentido el hacer teatro, cómo hacerlo, con este involucramiento, pero pensando siempre en que somos la resistencia. Claro, siempre teniendo una postura política, por eso el discurso de las obras siempre era tan importante, ¿no? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pretendes con el discurso? Siempre teniendo una postura política, y eso también yo le reconozco mucho a Willy, porque ahora es como siempre estar cuestionándonos por qué queremos decir esto, para qué y a quién, ¿no? Entonces, eso es muy importante en Willy. Y voy a hacer un poco de historia, ¿no? Sí. Cuando nosotros llegamos, pues el nombre, ¿no? Que proponemos y todo. Entonces decía, bueno, encontramos una contraluz, ¿no? Y entonces, no, mejor trasluz, ¿no? Es decir, allá adentro se está cocinando algo importante, interesante. Y entonces un día llega a la 13, Fernando Lago, al primer teatrito que tuvimos, ¿no? Adaptado en un local comercial. Se asoma y dice, ¿qué es esto? ¿No? El pintor, ¿no? Y le digo, pues es un teatro, se llama Trasluz, y se asoma, ¿no? Porque siempre teníamos la puertita abierta. Y dice, es como una inmanencia, ¿no? Ajá, como que algo allá adentro está pasando. Eso era Trasluz, ¿no? Por eso Trasluz, justamente. Yeah. Porque, no llegamos a inventar el teatro independiente a Puebla, ¿no? Ya estaba. Sí, claro. ¿Verdad? Pero sí llegamos a jugar de otras maneras con el teatro independiente y con otras posturas que traíamos ya de la Ciudad de México, ¿verdad? Con Blas, con Raquel y demás, ¿no? Terminó la anécdota. Me toca. Por favor. Me toca. Vamos a ver. Mi mejor experiencia con Guillermo Cabello fue cuando... bueno,
fueron muchas, pero cuando yo llego a la escuela de Silvia Derbez en México, me encuentro a mi primera clase de teatro con Guillermo Cabello, ¿no? Y entonces mi mejor experiencia fue enseñarme que el teatro tiene una razón de ser y además tiene una forma de poder enseñarse y aplicarse en la escena, que era la técnica de Antonio González Caballero, ¿no? Entonces yo llegué limpiecito, sin saber nada, y de pronto empiezo a explorar una técnica que él venía aprendiendo porque no dominaba del todo, y yo dije, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque a través de sus ejercicios, de sus dinámicas, nos llevaba a momentos fascinantes, ¿no? La imaginación, la energía, el cuerpo, el ABC del teatro dentro de la técnica de Caballero, ¿no? Los elementos, las zonas, Strindberg, Ibsen, Chekhov, todo esto. Entonces, para mí eso fue fascinante. Evidentemente tenía un carisma muy especial Guillermo Cabello. O sea, tú lo veías y decías, voy con todo, ¿no? Evidentemente es un ser humano y tenía su carácter y demás. Pero lo que a mí me importaba era hacer teatro bajo esa línea que en la primera sesión me inyectó, ¿no? Que fue hacer un teatro serio, hacer un teatro comprometido, hacer un teatro de imaginación, hacer un teatro con bases técnicas. Y entonces yo exprimí todo, incluyendo a Antonio González Caballero, que iba a nuestras evaluaciones de la escuela de Silvia Derbez. Y teníamos sesiones con ellos, ¿no? Eso lo tengo muy claro. O sea, todo lo que de pronto dicen las teorías que van por ahí con tomas y demás, ya las tengo aquí perfectamente, ¿no? Y para mí no se ha borrado eso. Aplico ahora, pero de otras maneras, ¿no? Pues mira, yo te voy a contar rápidamente que una de las decisiones para que yo le fuera casi a rogar a Guillermo fue el Llano en Llamas, justo, ¿no? Porque desde luego que habían cuando se hacían la organización de teatros independientes y hacían la OTIM, sus encuentros, pues yo era constante asiduo, pero no, 10 años, y iba con mi mamá, que siempre nos llevaba, con mis hermanos, y justo ahí, desde ahí yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero estar ahí, pero el Llano en Llamas fue así como lo que tuvo que aguantar Guillermo para que mi mamá lo esperáramos, dijéramos, y claro, pues no me arrepentí nunca, ¿no? Después de conocer. Y creo que esta imagen que nos muestra de pronto Cosío, ¿no? Es una persona, digo, como siempre, una persona que sí te marca, ¿no? Aunque, como bien dice, daba miedo, ¿no? Cuando se enojaba, daba miedo. Sí, y que era completamente de disciplina, porque era como tener como ciertos momentos de la técnica para poder estar en montaje, pero también tener horas de trabajo en el grupo para poder estar en montaje. Y entonces era un todo. Bueno, pues, ¿me toca? Nunca olvidaré cuando Guillermo Cabello nunca olvidaré cuando Guillermo Cabello me invitó a mi primer montaje. La primera obra que yo, como les digo, había estado en un taller de verano y estaba, ya me habían invitado a ser aspirante porque había como diferentes momentos para poder estar en el grupo a trasluz, y entonces yo ya estaba como aspirante, ya había estado en el primer taller que era Elementos y se acercaba la temporada de Muertos y me invitaron al montaje. Willy me invitó y fue súper emocionante para mí. Fue así como, no lo puedo creer, voy a estar en el montaje. Y también fue difícil porque pues yo tenía 16 años, entonces pues pedir permiso a mis papás, que los ensayos salías muy tarde y así. Pero fue maravilloso estar en el primer montaje. Fue una obra de muertos que se llamaba Si me han de matar mañana, y no, que me maten de una vez. Yo era una de las muertes que hace un recorrido por toda la casa y
y era pues muy, muy emocionante que el poder estar haciendo teatro en colectivo con diferentes compañeros y esta cuestión de la mística del teatro, ¿no? De empezar como a involucrarme en esta mística del teatro, que yo estaba enamorada del teatro desde el primer momento, pero esto fue así como empezar a abonar en mi botellita para decir, esto lo quiero hacer siempre, porque es como algo que me está llenando el cuerpo, me está llenando el alma y me está llenando toda. Y entonces fue a partir de ese primer montaje que yo me enamoré del teatro, y después de eso fue como decir, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y fue a partir de un primer montaje a mis 16 años, ¿no? Que de ahí pues ya nunca dejé de hacer teatro, ¿no? Hasta este momento, que ahora hago teatro con títeres, pero sigo haciendo teatro, y también con la cuestión textil, que desde ahí también empecé como vestuarista. Sí. Ajá, primero a hacer mis pininos y ya después un poco más en forma, y ahora que hago como este diseño textil. Esa fue. Y que además, pues yo creo que nos marca, ¿no? Nos marca, y esas primeras experiencias, ¿verdad? Siempre son como determinantes, ¿verdad? Porque seguramente todos pasamos por algunos otros maestros y que nos dejaron algo, pero unos nos marcaron más que otros, ¿no? Y un montaje, pues evidentemente que nos enseña mucho, ¿no? La iluminación, el vestuario, la dirección, la interpretación, entonces todo nos quedaba muy claro, ¿no? Un montaje es una clase de teatro, ¿no? Un montaje es una clase de teatro, ¿no? Cómo abordar a los personajes, cómo vestirlos, cómo van a hablar, y de ahí pues también está presente la técnica de caballero, ¿no? Es decir, no es una técnica nada más actoral, es una técnica de voz, es una técnica de cuerpo, es una técnica de energía, de impulso, ¿no? De seres humanos. Entonces, eso era muy importante, ¿no? Entonces, el montaje, como tú lo indicas, no era solo el montaje, era aprender sobre la técnica, sobre el estilo del director y aprender de ti mismo, ¿no? Es decir, uno se fue formando a través de estas experiencias teatrales, ¿no? Muy bonita la historia. Sí, cómo trabajar también con los compañeros y cómo también aprendes, porque el teatro es colectivo, ¿no? Entonces, esto que les decía de el teatro de grupo es como trabajar siempre con las mismas personas, y entonces te sabes y te puedes depositar, puedes confiar y puedes hacer muchísimo más cosas siendo una colectividad, ¿no? Y bueno, voy a retomar un poco lo que decía José Carlos. Ahora son monólogos. No es que esté mal hacer monólogos. No está mal, ¿no? Pero de pronto nos ha restado esta parte del colectivo, de la integración, de la convivencia en escena, ¿no? Que es tan importante y que de pronto también pues ha facilitado la historia del teatro, ¿verdad? Porque ahora hay que lidiar con un actor nada más, y antes eran 10, 15, 20, ¿no? ¿Cuántos fueron los que de pronto estaban en sus montajes, ¿no? Claro. Todo el elenco, y había 1, 2, 3 apoyando por fuera, pero todos casi estaban en escena. Y eso era nutritivo y demás para los intérpretes, ¿no? Y aprendimos mucho. Pero esto mismo se ve reflejado en la sociedad, ¿no? O sea, desde el momento en que la sociedad ya está buscando las individualidades, ¿no? Entonces, pues creo que el teatro debería de retomar otra vez la manera de la colectividad. Claro, claro, sí, es una forma de reflejo en la vida, ¿no? Por eso ahora cada quien jala por su lado. Lo decías también hace un momento, es un rollo político también, ¿no? Es un politicón. No, sí, hay que involucrarnos todos, ¿no? Y eso, pues, nos va a hacer diferentes en el teatro y en la sociedad, y en la humanidad y en la vida, ¿verdad? Qué bonito. Pues miren, voy. Ya se nos están, mira, ya está. Ya casi acabamos con esto. Creo que Guillermo Cabello aportó al teatro en Puebla, pues ya parece como redundante, ¿no?
Yo creo que mucha gente, alumnos de él, que en este momento tampoco pueden estar en esta reunión, ¿no? Es una lástima, siguen haciendo teatro. Yo creo que el aporte más interesante es que creó una semilla, y la semilla pues va generando, va con la técnica, ¿no? Del mismo González Caballero, que también no hay que olvidarlo, porque también ya se nos murió, ¿no? Entonces, y que estas semillas que se hacen en Ciudad de México, en Morelia, en San Luis Potosí, en otros lugares donde la técnica de González Caballero, creo que aquí fue el que la implementó, porque generalmente no se conocía esa técnica, que es una técnica completamente mexicana, ¿no? Que intentaba González Caballero generar una técnica que pudiera servir al actor mexicano, ¿no? Y que era una de sus bases, ¿no? Entonces, el hecho de introducir esa técnica, creo que ahora yo he escuchado que algunos alumnos, ¿no? O gente que empieza, que escucho, yo también me formé en la técnica, bueno, a lo mejor no bien, ¿no? Pero empiezan a sonar que esas semillas se van brotando y haciendo que el teatro desde nuestra trinchera pueda mejorar, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que conoció a Guillermo, que conoció los montajes, que trabajó con él, que lo conoce de otra manera, seguramente está intentando hacer un teatro diferente, contracultural, ¿no? Yo no creo que cualquier persona que conoció a Guillermo Cabello haga un teatro sin rigor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo, lo vemos con Escena Teatro, lo estamos viendo también con tus montajes, o sea, intentamos formar alumnos desde otra perspectiva, desde otra manera, siempre desde la resistencia, que eso a mí me queda claro. Si no hay resistencia, no hay teatro. Qué bonito lo que dice. ¿Se les ofrece algo más? No, muchas gracias. No, gracias. Bueno, es que... Bueno, estoy por si se les ofrece cualquier otra cosa, estamos un poco llenos de gente, tenemos fila allá afuera. No es que les quiera hacer el feo, pero se echaron media hora con una taza de café y no se la acabaron, entonces... Bueno, ya vamos por si necesitan otra cosa, aquí estoy. Muchas gracias. Yo remataría diciendo que hacemos teatro profesional, aunque sea en la escuela, aunque sea en los talleres de los barrios y demás, nos asumimos así como profesionales haciendo teatro, ¿no? Claro. No damos tallercitos en las escuelas, no damos tallercitos, no. Nos asumimos como profesionales y tratamos al teatro con todo el respeto, con toda la humildad y con todo lo que implica hacer teatro, ¿no? Un teatro profesional comprometido. Yo le agradecería a Guillermo esta enseñanza y esta manera de ver la vida y de ver el teatro, y saber que su proyecto se transformó en muchos proyectos, ¿no? Y ahí sigue la escuela, y ahí sigue el legado de Willy, de maneras súper distintas a lo que él soñaba, pero sí, como decías tú, con la semilla. Claro. Bueno, yo me voy. ¿Ya? Sí. Pues vámonos. Tengo otra cosa que hacer. Perfecto, ¿no? Bueno, pero qué gusto compartir. Muchas gracias. Igualmente. Me despido. Adiós. Muchas gracias, por favor. No, gracias. Sí. Igual. Adiós, Sandra. Nos vemos. Nos vemos por la vida. Adiósito. Nos vemos. Gracias.